Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches. Comienza a esta hora CNN Prime para informarles todo lo que ha marcado esta jornada de martes 5 de diciembre. Comenzamos revisando titulares. Nueva diligencia por el caso Convenios. Personal de la PDI asistió al Serviu de Valparaíso con el fin de recopilar documentación sobre una de las aristas de esta investigación. Además, durante la jornada renunció el fiscal acusado de dar información a funcionarios del gobierno regional de Los Lagos, quien ya se encontraba apartado de sus funciones. En otro ámbito, el presidente Gabriel Boric reiteró que no habrá un perdonazo a las ISAPRES pese a la crisis que enfrentan. Agregó que el gobierno seguirá trabajando para encontrar un equilibrio que asegure la continuidad del sistema. Por su parte, el ministro de Justicia emplazó a las aseguradoras a decir explícitamente si están buscando una condonación legal. Y autoridades decretaron zona de riesgo sanitario a la comuna de Antofagasta debido al masivo corte de agua que a esta hora afecta a poco más de 66.000 hogares. La emergencia se generó luego de una falla eléctrica que afectará a una planta de procesamiento desalinizador. La reposición de este suministro recién podría comenzar este viernes. Y en hechos internacionales, el Tribunal Constitucional de Perú ordenó liberar inmediatamente al expresidente Alberto Fujimori, de 85 años, tras declarar fundado el habeas corpus que se presentó a su favor. Fujimori cumple una condena de 28 años por violaciones a los derechos humanos por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Todo esto y más porque aquí comienza CNN Prime. Bienvenidos. Vigilantes civiles es una de las propuestas de las comunas que se autocalificaron en emergencia comunal. Una idea que no cayó bien en el gobierno porque estiman que es traspasar la responsabilidad a los ciudadanos. Aunque se asegura que los vecinos, al menos en La Reina, no enfrentarán a la delincuencia. Vamos a ver los detalles en el informe de Valentina Nieto. Desde un mayor despliegue de seguridad municipal hasta la reasignación de recursos. Son solo algunas de las medidas que primero La Reina y ahora también en la Florida buscan impulsar en medio de una crisis de seguridad que llevó esta semana a los municipios a decretar emergencia comunal. Lo que me parece bueno es que estén haciendo algo, porque nunca se ha hecho algo en este país. Y poder seguir como era antes Chile, para que volvamos a ser ese Chile que uno podía caminar tranquilo en las calles de día o de noche. En el mismo departamento donde vivo yo acá, se han metido 2 veces el mismo a robar las bicicletas. Había que hacer algo. Yo creo que es la hora, el momento ya de hacer. Yo creo que las medidas que pongan, yo creo que son insuficientes. Así que yo creo que lo único que hay que hacer nomás es tratar de cuidarse. Y uno tiene que cuidar a uno misma. Opiniones diversas para una medida que no ha dejado de ser controversial y en la que en algunos municipios buscan dar precisamente a los vecinos un rol más protagónico en el combate a la delincuencia. Y estamos desarrollando un programa que se llama Vigilantes Civiles Municipales. Programa de vigilantes civiles que anunció La Reina y que estaría conformado por los residentes de la comuna. Su principal tarea sería alertar a carabineros y a seguridad ciudadana de posibles delitos en su cuadra. Solo les corresponderá, frente a un delito flagrante, actividad sospechosa, informar inmediatamente a la central de seguridad. En ningún caso podrán portar armas, ya que su labor es preventiva y educativa. Las personas tienen derecho a exigir que el Estado los proteja, pero no es correcto pensar que nuestras responsabilidades se las podemos traspasar a ellos y exponerlos a tener un contacto, un control directo de la delincuencia. Eso puede traer más inseguridad que seguridad a nuestros barrios. Postura que zanjaron en el gobierno, mientras que desde La Reina insisten que estos nuevos vigilantes no se enfrentarían directamente a bandas delictuales. En la Florida anunciaron un nuevo batallón ciudadano conformado por exuniformados de carabineros y fuerzas armadas. Creo que ahí hay un trabajo importante y una mirada que es permanente de los municipios en Chile a seguir fortaleciendo la seguridad ciudadana, la seguridad pública en nuestras comunas, y lo hacemos desde las diversas medidas y acciones y dentro del marco legislativo que hoy día tenemos en las municipalidades. Acá lo que se está buscando son medidas
realmente populistas, mediáticas, decretando estado de emergencia, ¿yo voy a disminuir los delitos de una comuna? Yo creo que no. Medidas que están lejos de generar consenso. Si bien algunos alcaldes evalúan aplicar la emergencia comunal los próximos días, no todos apoyan que civiles intervengan en materia de seguridad. Pero ¿qué opinan los vecinos? ¿Estarían dispuestos a formar parte de este programa? Preferible que no, porque siempre van a tomar represalia ellos contra la gente que ya sabe dónde viven. Por ejemplo, si tomaran represalia, ellos andan con revólver. Entonces, no puede uno ponerle el pecho a las balas, pues, hija. Igual puede generar riesgo para los propios vecinos. Yo creo que lo ideal es hacer una planificación en conjunto con Carabineros y Seguridad Ciudadana. Uno puede decir, no me meto, pero no hay que tenerle miedo a la delincuencia. Hay que enfrentarla, porque si uno vive con miedo, el que gana es el delincuente, no uno. Desde el gobierno se reforzará la labor colaborativa con los municipios. En Interior incluso señalaron que ya un 61% de las comunas ha comenzado a aplicar patrullajes mixtos o con Carabineros, mientras que un 75% tiene convenios para ejecutarlos. Tenemos en la región metropolitana el Plan Calle Sin Violencia, que pretende hacer un foco especial en aquellos delitos más violentos. Yo haría un llamado a que cada uno estemos en nuestros puestos de combate bien coordinados y también maximizando la capacidad que tiene cada uno de los organismos del Estado. Coordinación que, insisten desde el Ejecutivo, será crucial para enfrentar a la crítica situación de seguridad que enfrenta el país y por la que algunas autoridades han incluso planteado la necesidad de decretar un estado de excepción. Y ya más de 24 horas se lleva el corte masivo de agua potable en la ciudad de Antofagasta. La falla de un generador en una planta desalinizadora ha provocado esta emergencia y vamos a contactarnos de inmediato con Dayan Márquez para conocer cómo está enfrentando la población esta ya declarada emergencia sanitaria por las autoridades. ¿Cómo estás, Dayan? Buenas tardes, Matilde. Así es, ya el día de ayer fue declarada una alerta amarilla en la comuna de Antofagasta a raíz de esta emergencia que ha ocurrido producto de la falla, del daño que sufrió uno de los abastecedores de electricidad de la planta desaladora norte que abastece al 80% de la comuna de Antofagasta. Actualmente son 66.000 hogares aproximadamente los que se ven afectados hasta ahora a raíz de este corte de agua que comenzó el día domingo a eso de las 20 horas. Esta misma situación ha conllevado a la suspensión de clases, también al cierre de diversas instituciones, también de los comercios, recintos que no pueden abrir sus puertas producto de esta misma situación. Durante esta jornada se realizó una segunda mesa técnica en la cual se abordó lo que ha sido esta problemática. Se anunciaron nuevas acciones respecto de lo que es la misma contingencia en sí del abastecimiento, que hasta ahora ha generado algunas críticas, algunos inconvenientes, producto de que son hasta eso de las 18 horas, eran 47 los puntos de distribución de la empresa Aguas Antofagasta en distintos sectores de la comuna que se ven afectados a raíz de esta misma situación, los cuales en algunos instantes se desabastecieron bastante rápido, producto de la misma desesperación que ha provocado esta situación en Antofagasta. A raíz de esto mismo, hay muchos supermercados que han tomado la determinación de delimitar lo que es la cantidad de bidones o de botellas de agua que puedan comprar las familias para así evitar un desabastecimiento. Según lo que se señaló una vez concluido este COVID que se generó durante esta tarde en dependencias de Senapred, a eso de las 20:30 horas, Aguas Antofagasta aseguró que todos los dispositivos, tanto estanques como camiones que dependen de ellos, van a estar abastecidos para que así la comunidad no pueda tener inconvenientes a raíz de esa misma situación. Nosotros, tal como lo hicimos en la pandemia, tomamos la decisión de que el mes de diciembre a las personas que van a tener sin agua un día, 2 días o los 3 días máximo, no se les cobrará. Pero las que mantienen el servicio, que podrían ayudar a sus vecinos y que estamos en temporada de sobreconsumo, tampoco se les cobrará.
Eso me parece que son medidas para, como se hizo en pandemias, que fuimos parte de la región donde todos nos unimos para salir de eso, son medidas que creo que van paliando esta situación tan difícil. Bueno, vamos a hablar ya de las responsabilidades, pero lo que te quiero preguntar, Dayan, es qué está pasando con los servicios básicos y de emergencia. El alcalde decía que se suspenden las clases hasta la próxima semana, que se está asegurando el suministro para los servicios sanitarios, para los hospitales, para las clínicas. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el cuerpo de bomberos? ¿Qué pasa con los restaurantes que muchas veces aquí en Santiago, cuando se corta el agua, no los dejan funcionar? ¿Qué está pasando con el comercio, con las oficinas? ¿Cómo se están abasteciendo y si están abriendo o no? Bueno, mira, hay muchas dependencias que no han aperturado durante hoy y tampoco durante la jornada del día de ayer, producto de esta misma situación. Sí están funcionando algunos restaurantes que en el sector en el cual se encuentran emplazados todavía existe suministro potable. Una situación que al menos durante esta jornada Aguas Antofagasta aseguró que es alrededor del 52% de la comuna de Antofagasta que se encuentra sin agua, y este número no aumentaría, a no ser que ocurriera un hecho que ameritara que esto sí sucediera. Uno de los anuncios también que se generaron fue que se va a aumentar la producción de agua en la planta Salar del Carmen, que es la que abastece al otro 20% de la comuna de Antofagasta, que no ha visto alterada la normalidad del servicio potable. En cuanto a lo que es el mismo abastecimiento de estos puntos críticos que tú señalabas, que se aseguró que iban a contar con agua potable, estos también están siendo apoyados por las mismas empresas mineras, quienes han comprometido el apoyo en esta misma situación. Según lo que nosotros manejamos, según la información que nosotros manejamos, también a raíz de esta misma situación hay diversos trabajos, diversos empleadores que han optado en estos días por el teletrabajo, considerando que en el mejor de los casos, según lo que señalan tanto las autoridades como la empresa sanitaria, el día viernes en la madrugada podría comenzar ya la reposición del servicio. Ahora, hay voces que dicen que esto podría durar incluso una semana más. ¿Bajo, digamos, qué argumentos se estaría pensando una situación como esa? Mira, hoy precisamente se explicó un poco esta misma situación a grandes rasgos, considerando que se cortó un cable que puede aguantar más de 15.000 voltios de electricidad, y esa misma reparación del cable conlleva a un trabajo exhaustivo. Al menos ya se logró identificar cuál era el punto de la línea que había sufrido esta rotura producto de esta retroexcavadora que generó el daño, y ahora comienzan las reparaciones. Según lo que señaló durante esta jornada de Aguas Antofagasta, ya los repuestos que se necesitaban para reparar el daño se encuentran a disposición de la empresa ENGIE, que tiene que comenzar ya con los trabajos de reparación, y a las 48 horas posteriores a la entrega de la conexión de la electricidad de la planta ya comenzaría a funcionar con normalidad, lo que en un rango de 16 horas podría permitir ya que comience la reposición paulatina de este servicio. Durante esta jornada también se señaló que de no cumplirse los plazos que se han establecido hasta ahora, se podría lograr que el día lunes o martes recién se pudiese restablecer el mismo suministro. Pero eso depende, por supuesto, de diversas situaciones que se podrían generar en cuanto a lo que es la reparación de esta línea eléctrica que sufrió el daño. Sí, bueno, lo importante es que también, una vez que termine esto, se establecerán, como decíamos, las responsabilidades, pero por el momento Aguas Antofagasta ha dicho que no va a cobrar la cuenta de agua del mes de diciembre, por cierto, pero que tampoco va a cobrar el sobreconsumo para los vecinos que decidan ayudar y dar, los que tienen agua, darle a los que están teniendo este problema. Así que esa también es para tener en cuenta. Esperamos que esto entonces se solucione de aquí al viernes y que no se produzca ese segundo escenario, Dayan. Muchísimas gracias por este contacto y buenas noches ya. Buenas noches, gracias.
Estamos de regreso en las noticias en CNN Prime y les contamos sobre las ISAPRES que ya están informando a sus afiliados sobre la baja en el precio de la prima GES, una disminución que llega como parte de los fallos de la Corte Suprema por los cobros excesivos de las aseguradoras. Esto mientras la ley corta continúa en su primer trámite constitucional a la espera de ser votada por la Comisión de Salud del Senado. Los detalles los informa Macarena Román. La primera piedra del nuevo Hospital Los Lagos en la región de Los Ríos provocó grandes sonrisas. Cara de felicidad del presidente que de inmediato tuvo que cambiar el tono para hablar de lo que muchos catalogan como una verdadera crisis. Y tenemos un tremendo desafío también de solucionar el tema de la crisis del sistema privado de salud, por el cual la ministra de Salud, Jimena Aguilera, está trabajando intensamente para poder llegar a un acuerdo con todas las partes, que por un lado implique la mantención del sistema, pero que no sea un perdonazo. Es que la Corte Suprema ya habló y obligó a las ISAPRES a devolver los cobros excesivos por tabla de factores y por prima de las garantías explícitas de salud. De hecho, la baja por lo referente a GES se materializará en enero. Me parece bien porque se ajusta a lo que la autoridad determinó y se tiene que hacer carne, digamos, prontamente, así que estoy totalmente de acuerdo. No, es que como ya me acostumbré a pagar ya, así que lo que sea, bienvenido sea. Sería ideal, pues bueno, porque para los bolsillos hoy en día es bueno, pues menos pagas tú mensualmente y es por beneficiario, ¿no es cierto? Claro, por cada uno de los afiliados se percibirá una baja que va entre los 5.853 pesos, como es el caso de Colmena, llegando hasta los 28.000 pesos para quienes están en Consalud. El Ejecutivo tiene una obligación y es resguardar los derechos de los afiliados y mantener la continuidad de la prestación sanitaria en Chile. Y eso ha sido la disposición del gobierno desde el inicio. Resguardar a todo el sistema de salud es el mensaje que enfatizan desde el gobierno, descartando cualquier intención de perjudicar a las ISAPRES. Porque sabemos que si colapsa el sistema de salud privado, eso va a afectar tanto a los usuarios del sistema de salud privado como también a los del público. Por eso, como parte de las alternativas que están proponiendo desde el Ejecutivo, es que parte de los ingresos que dejarán de percibir las ISAPRES por la baja de la prima GES se pueda balancear con el adelanto del indicador de costos de la salud. La idea del Ministerio es poder adelantar la aplicación del ICSA, fundamentalmente al mes de abril. Nosotros creemos que eso es insuficiente para los efectos de darle sostenibilidad a la provisión mixta. Yo digo sí, vamos a un ICSA adelantado, pero ¿en qué condiciones? ¿Va a comprometer a los niños menores de 2 años para que tengan gratuidad? Por ejemplo, que es lo que dicen los fallos de la Corte Suprema. ¿Vamos a darle buenas noticias a la gente? Bueno, son las interrogantes que están flotando, pero que no pasan de esta semana. Definiciones que deben tomarse a la brevedad, porque esa indicación se ingresaría como parte del proyecto de ley para reajustar al sector público, que históricamente incorpora puntos en distintas materias. Vamos a terminar de definir todos los componentes de este capítulo misceláneo que habitualmente tiene la ley de reajuste. Información a la que probablemente estarán atentas las empresas vinculadas a la salud. Bupa, por ejemplo, ya comunicó el cierre de un centro médico y 4 de imagenología. Se vuelve por tanto imprescindible llegar a una pronta y efectiva solución para que, tal como hemos advertido en los últimos meses, no sigan ocurriendo situaciones como esta, que terminarán impactando a los pacientes de forma directa. El gobierno estimó que la deuda de las ISAPRES asciende a $1.000 millones en el marco de las indicaciones de la ley corta. Esta iniciativa debiese estar operativa en mayo del próximo año, objetivo que aún se ve lejano, considerando que hasta el momento no hay acuerdo en el Congreso. La Fiscalía de Valparaíso llegó hasta las oficinas del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y el Serviu en Valparaíso para requerir información sobre las fundaciones Procultura y Arquiduc. En esta misma jornada, que en Santiago comités de vivienda mostraron su apoyo al ministro Carlos Montes, quien ha sido criticado ante los nuevos antecedentes del llamado caso Convenios. La nota es de Estefanía Bustamante. Ellos nos han pedido facilitar información y es lo que nos están pidiendo. No sé si va a haber acusación constitucional o no va a haber acusación constitucional. No tengo idea.
Dos imágenes de una misma historia, lejos de terminar. Por un lado, las críticas que con fuerza ha querido disipar el ministro de Vivienda. En la misma jornada que desde otro lado, la PDI concurría hasta las oficinas del Minbu y el Serviu en la región de Valparaíso. Nos reunimos con ellos, nos explicaron el sentido y fuimos revisando los requerimientos que se solicitaban. Procultura es conocido públicamente y nosotros tomamos regionalmente hace un tiempo atrás la resolución de terminar el contrato con ellos. La Unidad Regional Anticorrupción lleva adelante una indagación para establecer eventuales delitos que pudieran haberse cometido durante la asignación de fondos y ejecución de un programa de asentamientos precarios por parte de esta fundación. Procultura es una de las dos organizaciones que llamó la atención del Ministerio Público ante lo que detectó previamente la Contraloría. Según el informe, la fundación contrató asesoría a una empresa constituida solo 5 meses antes. Y no solo eso, su socio principal era el exdirector del Serviu en Valparaíso, Tomás Ochoa. Que busca esclarecer aquello que detalla el informe de la Contraloría de un posible conflicto de interés del exdirector del Serviu y también de aquellas vinculaciones del Ministerio a nivel central de distintas autoridades del gobierno anterior. La investigación apunta a Gonzalo Vega Moreira, ex jefe de gabinete del exministro de Vivienda Felipe Ward, quien propuso a Procultura para que suscribiera contratos. También se dispuso toda la información sobre Arquiduc y los convenios suscritos en 2022 tras una denuncia del Minbu. Por eso me alegro que el mismo ministro Montes haya realizado denuncias que estén hoy día llevando a aclarar qué es justamente lo que ha pasado en el Ministerio de Vivienda para que toda la verdad salga a la luz y los responsables tengan que pagar como corresponden. Acá no se protege a nadie. Sin duda, yo no estaba preparado para esto y he tenido que aprender cosas que no había vivido y la verdad que uno tiene que asumir las responsabilidades. A mí lo que más me preocupa, lo que más me mueve es el tema de las viviendas para las familias que no tienen vivienda y quiero aportar en eso. Y fueron comités de vivienda que llegaron al frontis del Minbu, el lugar escogido para entregar su apoyo al ministro. Venía desde La Moneda tras una reunión con la vocera de gobierno, la que no fue impedimento para tomar la palabra. Las acusaciones constitucionales normalmente las hacen para desgastar un gobierno, para anular la capacidad de acción política de una persona determinada, por 5 años. La verdad que yo tengo una edad que a mí me da lo mismo los 5 años. Yo tengo otra edad que no es mi problema. Mi problema fundamental es defender un plan de vivienda. Un plan que no ha sido fácil llevar adelante en medio de los cuestionamientos de la oposición por una eventual acusación constitucional, además del fuego amigo que se generó por las desavenencias entre partidos por el manejo del caso Convenios. Claramente hubo un grupo de personajes del Frente Amplio que trabajaban en el gobierno del presidente Boric que traicionaron la confianza no solamente del ministro Montes, sino del presidente Boric. Creo también que el ministro Montes es una víctima de esta situación. La situación del ministro Montes tiene que ver con situaciones políticas que tiene que resolver el gobierno del presidente Boric. No se puede seguir sosteniendo al jefe de asesores del segundo piso. El asesor Miguel Crispi, que además es sobrino de la ex jefa de asentamientos precarios, Verónica Serrano, a quien el ex seremi de Vivienda de Antofagasta acusa de apurar los cuestionados convenios. Arquitecta que hasta octubre de este año, al menos, trabajaba en la Subdere, la antigua división liderada por su sobrino. Se omite también que la asistencia técnica desde fundaciones en labores Serviu Minbu se implementó en 2020, siendo la jefatura de asentamientos precarios desde Serviu quien propiciaba el mecanismo replicado en la Seremi desde 2021. Mecanismo que Contreras insiste pidió revisar dentro del programa Asentamientos Precarios. Esa será la estrategia que utilizará ante la Fiscalía el ex seremi de Vivienda, que pidió fecha para declarar ante la justicia, una respuesta que todavía no llega desde el Ministerio Público. Caídas en la puntuación de lectura y matemáticas es lo que evidenció el resultado de la prueba PISA. Los estudiantes chilenos que rindieron el examen retrocedieron en esas dos áreas, pero mantuvieron el nivel en ciencias. La pandemia fue el gran factor que influyó en los resultados y la brecha de género sigue siendo uno de los mayores desafíos. Los detalles los vemos junto a Daniela González.
La prueba PISA es un proyecto de la OCDE que busca medir las competencias de estudiantes de 15 años. Específicamente evalúa lectura, matemáticas y ciencias. La idea de esta medición es ver cómo los estudiantes se enfrentan problemas cotidianos y cómo aportan en la comunidad local y global. Además, esta prueba es la primera gran medición después de la pandemia. Los resultados de nuestro país, presta atención. En la OCDE, la clasificación de los niveles de desempeño se da entre niveles de entre el 1 y el 6. Bajo el nivel 2 se encuentra el 55,7% de los estudiantes, que es el mínimo establecido por la OCDE, ¿cierto?, para los aprendizajes en el mundo, y en el caso de Chile el 55,7% es el porcentaje que alcanzan nuestros estudiantes en el país. Bajo el nivel 2. Entre el nivel 2 y 4, el 43,6% y solo el 0,6% alcanza el nivel 5 y 6, que son los niveles más altos. El promedio de los 81 países que rindieron esta prueba experimentaron una baja en lectura respecto a la última medición. En Chile, la baja es de 4 puntos en lectura, resultado muy similar a la última prueba. De hecho, nuestro país obtuvo resultados significativamente más altos que el resto de los países latinoamericanos, pero más bajos que el resto de las naciones que pertenecen a la OCDE. Estos datos nos dan rica evidencia que también genera, y es importante que podamos investigar. Hay algunos datos que son bien como contrasentidos o producen como preguntas. Entonces creo que también es importante que como país podamos decir, ok, estos son datos que nos iluminan, pero también que requieren mayor investigación. En matemáticas también se da una baja respecto a la última medición del 2018. La caída fue de 5 puntos, resaltando los peores resultados en las mujeres que los hombres, que cayeron 11 puntos. Clara muestra de una brecha de género. Tiene que ver con la familiaridad y el uso que hacen niños y niñas de las tecnologías, el impacto diferenciado también en términos de salud mental que pudo afectar más a las niñas que a los niños, y también el efecto del hogar y la transmisión de estereotipos y expectativas respecto del rendimiento en áreas típicamente masculinizadas como las matemáticas. En ciencia el resultado no es distinto al del 2018, mostrando así lo poco contemplada que se tiene esta competencia en los estudiantes de enseñanza media. La prueba en este ítem midió explicaciones de fenómenos científicos aplicados a la vida diaria. Siguen existiendo problemas en el lenguaje, ya sabemos los problemas que hay en Chile con la comprensión lectora, aquí los vemos evidenciados. Los estudiantes en matemáticas no se están enfrentando a veces en la escuela a situaciones reales. Justamente PISA lo que mide es eso, habilidades para la vida, conocimiento y habilidades en la vida. Y lamentablemente en la escuela se contradice con las metodologías que generalmente se centran más en el contenido. Ante esto cabe la pregunta, ¿cuáles son los verdaderos desafíos de la educación? Disminuir la brecha económica y de género sin duda es lo fundamental, sobre todo en lectura y en matemáticas, donde las mujeres tienen peores resultados. Desde el año 2006, la mitad de los estudiantes de Chile no consigue niveles mínimos de competencias en matemáticas, situación que es crítica en todos los países de Latinoamérica y el Caribe. La pandemia y los métodos de enseñanza tienen mucho que ver. Claramente los datos nos muestran algo totalmente cierto, que es el impacto de la pandemia en los resultados. Es totalmente razonable. No podemos pensar que un año o casi 2 años con las clases presenciales en una situación muy distinta no va a tener impacto. La escuela hace una diferencia, la escuela tiene un rol. La prueba PISA muestra un nuevo y gran desafío para la educación: nivelar competencias matemáticas entre hombres y mujeres y cambiar los métodos de enseñanza tradicional que en muchos casos ya están obsoletos, y aunque los resultados no fueron del todo negativos, sí reflejan un claro diagnóstico de la educación escolar en Chile. Aparentemente ya llegó el verano y en los próximos días la zona central del país registrará altas temperaturas por sobre los 30 grados. Un fin de semana largo donde las autoridades han tomado medidas especiales por este calor, sobre todo en la peregrinación a Lo Vázquez. Más detalles junto a Natalia Muñoz. Soy enfermo cardíaco y me hace re mal el calor. Sí, en las tardes no salgo, cuando está muy alto. Mucho bloqueador y harta agüita. Siempre andar con agüita nomás y intentar siempre estar caminando por la sombra. La verdad es que no hay mucho que hacer. Hay que prepararse porque si bien el calor llegó más tarde de lo acostumbrado, ahora se anuncian temperaturas extremas de más de 37 grados en la capital y una posible ola de calor que sofocará la zona centro-sur. Está siendo afectada por el anticiclón del Pacífico. Después de una primavera bastante inestable, ya las condiciones comienzan a estabilizarse. El viento de altas temperaturas para este jueves 7 para los sectores de Cordillera de la Costa, valles interiores y precordillera de
las regiones del Maule hasta la región del Ñuble. A contar de este jueves, en zonas como Santiago, Curacaví, San Felipe y Los Andes, los termómetros sobrepasarían los 32 grados. Pero esto sería solo la antesala del pic de calor, ya que este domingo se registraría un récord de temperatura máxima en la capital, alcanzando los 37 grados, una temperatura que no se percibía desde 2016 durante diciembre. Esta temporada ya llevamos 9 horas de calor, por lo tanto es muy probable que ya empatemos este récord y probablemente lo superemos de aquí hasta el término del año. 2020 fue el año donde se registraron 10 horas de calor. Ahora podremos igualar o romper ese récord. Este fin de semana largo, los termómetros alcanzarían más de 34 grados en sectores cordilleranos de la región metropolitana y Valparaíso, por lo que preocupa la peregrinación a Lo Vázquez, donde autoridades esperan que asistan más de 1 millón de personas al lugar. Hemos preparado desde el municipio un plan de acción, dada las altas temperaturas pronosticadas para el día 7 y 8 de diciembre. En el centro de Casablanca vamos a tener una zona de descanso y también de atención médica con distintos profesionales para aquellas personas que son parte de la tercera edad. De cara a la peregrinación de fieles al santuario de Lo Vázquez, desde el Ministerio de Salud queremos entregar las siguientes recomendaciones. Use protector solar factor 50 y aplíquelo 30 minutos antes de ponerse al sol. Preocúpese de mantenerse hidratado en todo momento, priorizando el consumo de agua. Las temperaturas extremas son riesgosas y potencialmente mortales, siendo los menores de edad, personas mayores y trabajadores al aire libre los grupos más vulnerables. La recomendación en caso de asistir a la peregrinación de Lo Vázquez es que sea en la noche o temprano por la mañana. Lo importante es hidratarse muy bien, ir muy protegido y detenerse, ya que la actividad física también influye en el gasto energético. Se daña el sistema cardiovascular, el cerebro, y comienza un proceso de deshidratación grave del organismo con procesos patológicos, metabólicos y cerebrales que pueden desencadenar finalmente en la muerte de las personas. El sol y las altas temperaturas pueden ser realmente peligrosas y generar un daño, muchas veces incluso hasta irreversible. Antesala de un verano con temperaturas que podrían superar los 40 grados en algunas zonas del país, calor predominante a nivel mundial. En términos de temperatura global, esta década es la más cálida de la historia. Es un promedio de 1,1 grados centígrados en un periodo de 10 años. Y cada década pasada también fue más cálida que las anteriores. Temperaturas extremas que ya generan preocupación en nuestro país, tanto para la prevención de incendios forestales como el resguardo de la salud. Esto considerando que solo en 2022 60.000 personas murieron en Europa debido a esta causa. Era algo que se había anunciado en la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric y que este martes se concretó. Oficialmente se presentó a la comisión asesora que tendrá como misión presentar propuestas que actualicen la medición de la pobreza. ¿De qué se trata? María Luisa Carrión tiene el informe. Con la presentación de cada uno de sus integrantes, este martes esta comisión asesora tuvo su primera reunión. Su origen se remonta a la recomendación de revisar la metodología de la medición de la pobreza cada 10 años, plazo que se cumple en enero de 2024. Es por eso entonces que se convocó a estos 10 expertos para que juntos planteen una propuesta para actualizar la forma en que se establece y cuantifica la pobreza en nuestro país. Le hemos entregado este mandato y en ese sentido la organización y los temas a tratar los va a definir la comisión. Efectivamente es una comisión que va a tener autonomía para poder definir eso, y lo que esperamos es que en un año podamos tener un informe. Ese informe con recomendaciones, tal como sucedió con la Comisión Pobreza del año 2013, va a ser examinado por el Ministerio de Desarrollo Social. Y así determinar cuáles de estas recomendaciones podrían ser incorporadas. La comisión deberá, por ejemplo, revisar la evidencia nacional e internacional de la última década, relacionada con la medición de la pobreza por ingreso y multidimensional. En otras, tendrá como tarea analizar la metodología de ajuste de la canasta básica no alimentaria y alimentaria. También resguardar la comparabilidad con las mediciones previas para tener, ¿verdad?,
un punto en el sentido que no solamente conozcamos cuál es el nivel hoy día de la pobreza por ingresos y multidimensional, sino también poder compararla respecto a cómo estábamos atrás y en el futuro respecto a cómo estamos adelante. Que sea una medida que sea informativa de la situación que se está evaluando, pero también que sea comunicable. Es muy importante, ¿verdad?, que estas medidas sean simples, sean fáciles de entender. El economista de la Universidad de Chile, experto en temas de desigualdad, pobreza y política social, será quien encabece el trabajo de esta comisión, que si bien este martes tuvo su cita inicial, la próxima semana se reunirá oficialmente para acordar el funcionamiento y cronograma. La idea es que los expertos que trabajarán sin remuneración se junten al menos 2 veces al mes. Tenemos personas expertas en infancia, en educación, en desigualdad, en distintos tipos de brechas sociales. Y eso es una ventaja, ¿cierto?, para llegar a acuerdos y consensos, porque finalmente estas mediciones no tienen que ser una medida, ¿cierto?, a puertas cerradas. Yo soy antropólogo de formación y por lo que vi en las presentaciones hay gente que viene del mundo de las matemáticas, de la demografía, de la economía. Y además personas de distintas sensibilidades políticas para dar mayor amplitud al debate. Existe un valor de que cuidemos la medición de la pobreza y que esta medición permita llegar a quienes más lo necesitan, y eso va más allá de cualquier sensibilidad. Es un terreno donde uno contrasta ideas, contrasta visiones de sociedad. En diciembre del próximo año, la comisión deberá presentar sus propuestas al presidente de la República. Hacia en 2025, el Ministerio de Desarrollo Social evaluará las recomendaciones para ver su factibilidad técnica y financiera. Es un acuerdo al que se había llegado en la actualización anterior hace 10 años, entonces han pasado varios gobiernos entre medio y que hoy se cumpla esa tarea nos parece sumamente relevante porque la pobreza es un fenómeno dinámico. Comisión presidencial entonces que tendrá un año de plazo para levantar propuestas, por lo que la encuesta CACEN de 2024 seguirá con los parámetros actuales y no será antes de 2026 que los eventuales cambios se incorporarán a la medición. Y tal como manda la actual Constitución, la Corte Suprema despidió hoy al ministro Haroldo Brito tras cumplir la edad máxima de 75 años para desempeñar el cargo. Deja así abierta una nueva postulación a la que se presentará la jueza Romy Rutherford y otros 4 candidatos. ¿Quiénes son? Lo vemos junto a Francisca Cárdenas. Despedida del exministro Haroldo Brito tras cumplir la edad límite y dejar la Corte Suprema a los 75 años, abriendo un espacio para un nuevo sucesor o sucesora. Y justamente quien presenció la ceremonia fue una de las postulantes a esa vacante, la ministra Romy Rutherford. Ministra, ¿qué le pareció el discurso? Muy bonito el discurso, presidente. ¿Una oportunidad para usted también o no? Tiene una trayectoria de juez y fue relatora, trabajó conmigo muchos años. Tenemos una playa de colegas que están en condiciones de asumir las funciones de ministros de Corte, así que no, tanto por ella como por muchísimos otros. Rutherford, durante las indagatorias del conocido caso Milico Gate, procesó a 68 uniformados, entre ellos los comandantes en jefe del ejército, Óscar Izurieta, Juan Miguel Fuentealba, Humberto Oviedo y Ricardo Martínez. Espero que la gente que se dedica al Poder Judicial le entregue, como el ministro Brito, se entreguen cuerpo y alma. Hemos dejado él, yo y todos, vamos entregando a las futuras generaciones la semilla para que florezca y sea un Poder Judicial distinto, mejor. A ver quiénes van a conformar la cinquena y después el poder político tiene que nombrar a alguien, pero probablemente no sea tan rápido. No será breve porque todavía está pendiente el nombre de quien reemplaza al exministro Guillermo Silva desde noviembre de 2022. Además de Rutherford, Omar Astudillo y Mireya López también inscribieron sus nombres para postular al cargo. Una cantidad importante de ellos han estado expuestos a investigaciones complejas y tiene que ver en parte con sus casos destacados, ¿no? La ministra Rutherford, por cierto, cumple con todas esas consideraciones, al igual que el resto
de los magistrados y magistradas que han estado participando en estos concursos. La Corte no va a votar su quina sino hasta que esté resuelto el nombramiento de la vacante del ministro Silva. Para llenar un cupo de ministro de la Corte Suprema se llama concurso y se elabora una quina con 5 ministros o ministras de la Corte de Apelaciones que luego son enviados al gobierno para que escoja un postulante, el cual deberá ser ratificado por 2/3 del Senado. Todo esto hay que dirimirlo, hay un procedimiento, tiene que haber propuestas desde el gobierno, formas para dirimir en el Senado, pero nadie puede ser descartado a priori, ni menos quien tuvo una impecable trayectoria en un tema tan complejo y tan difícil. Una vez que esto lo resuelva la Corte Suprema, bueno, ahí tendremos que dar opiniones al respecto y, en definitiva, lo que decida el presidente de la República. Posturas previas de lo que serán las cartas que pretenden cubrir el cupo en el máximo tribunal, para lo cual ni el gobierno ni la Corte Suprema tienen un plazo estimado. Y volvemos a nuestra región porque pese a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hoy el Tribunal Constitucional de Perú ha decretado la libertad inmediata del expresidente Alberto Fujimori, quien está condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad. Sí. Y esto ya está por ocurrir y aquí está Cel Guerra con nosotros para contarnos precisamente qué es lo que está ocurriendo a esta hora en Lima. Bienvenida. ¿Cómo estás, Mati? Aquí se está hablando de que su liberación es inminente del penal Barbadillo y esto a raíz de lo que tú bien señalabas, Mati, este orden que ha dado estos magistrados del Tribunal Constitucional donde ordenan la libertad inmediata y eso es justamente a lo que se ha referido durante toda esta jornada de la tarde el abogado del expresidente peruano, que la liberación debería ocurrir el día de hoy. En algún momento incluso el mismo abogado había planteado la posibilidad de que fuera mañana. Sin embargo, según lo que se conoce hasta esta hora, ya se han llevado a cabo una serie de diligencias para poder permitir que justamente esa excarcelación se concrete en las próximas horas, según señala el abogado de Alberto Fujimori. Y es una decisión que toma aquí estos 13 magistrados del Tribunal Constitucional, donde además señalan que se tiene que restablecer el indulto que le otorgó en su momento el 2017, el 24 de diciembre. Exactamente, claro. Quien por lo demás, por esa época también estaba sorteando un proceso de vacancia. De hecho, en su momento se acusó que esto había sido un acuerdo, ¿no?, entre el hijo de Alberto Fujimori, quien era diputado justamente del Congreso peruano, para poder permitir la liberación de su padre y asimismo Pedro Pablo Kuczynski se evitara justamente esta salida a través de este proceso que se estaba llevando a cabo en el Congreso. Pero claro, recordemos, Cisel, por qué llega Alberto Fujimori a la cárcel, porque bueno, esto se da en el marco del combate que se estaba dando contra Sendero Luminoso. Sí. Y en una orden mediada por el presidente Alberto Fujimori en ese entonces, grupos militares realizan 2 matanzas, una que se llama Barrios Altos, donde mueren 15 personas, entre ellos un niño de 8 años, y La Cantuta, donde mueren 10 personas. 9 son estudiantes entre 21 y 32 años y el profesor que tenía 47. Bueno, en este caso se fueron ejecutados, lanzados a una fosa y luego la Corte Suprema determinó que no tenían nada que ver con Sendero Luminoso. Exactamente. Y en Barrios del Alto ocurrió lo mismo. Claro que ahí hay algunas dudas con algunas de las personas que fueron asesinadas en ese momento, pero por estas 25 personas entonces es que se condena a Alberto Fujimori por crímenes de lesa humanidad. Sí. Y es el primer presidente en América Latina en ser condenado por crímenes de lesa humanidad el año 2009. Eso fue lo que ocurrió. Exactamente, el 2009 se lo condenó a 25 años de cárcel por estos 2 casos de Barrios Altos, también La Cantuta, y con un indulto humanitario que había sido declarado por Pedro Pablo Kuczynski ese 24 de diciembre del 2017 en medio de este periodo de vacancia, ¿no?, que también estaba sorteando en su momento el expresidente peruano. Recordemos por lo demás que a raíz de esas situaciones que Alberto Fujimori sale de la cárcel el 2017, es trasladado a la casa en La Molina. Se ha señalado por parte de algunos medios peruanos que aparentemente tras su liberación, que podría ocurrir en las próximas horas, Alberto Fujimori podría ser trasladado esta vez a la casa de Keiko Fujimori, al menos así lo señalan algunos medios locales. Pero recordemos también que este
este indulto fue revocado finalmente el 2018 y eso ha llevado también a un largo proceso judicial que se ha estado llevando a cabo durante todos estos años y que estamos viendo durante este día. Vamos a tomar contacto con Yanela Aguirre, que es periodista de radio y televisión exitosa, para que nos cuente cuál es el ambiente que se está viviendo a esta hora en el barrio de San Borja, teniendo en cuenta por lo demás que es la residencia de Keiko Fujimori. En el penal Barbadillo también se han registrado algunas concentraciones. Les vamos a preguntar ahí a Yanela cuál es la situación a esta hora en ese lugar. ¿Cómo estás? Hola Yanela, muy buenas noches. Muy buenas noches, compañeras. Información desde el distrito de San Borja, aquí en Perú. Precisamente como ustedes lo decían, la vivienda de Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori y además lideresa de Fuerza Popular. Acá la expectativa a esta hora de la noche, precisamente de los medios de comunicación, es poder tener el pronunciamiento, no solamente por parte de Keiko Fujimori, sino también de Kenji Fujimori, hermano de Keiko, quien llegó hasta la vivienda aproximadamente a las 3:30 de la tarde. Asimismo, hay que señalar que hace breves minutos también llegó el ex congresista y vocero de Fuerza Popular, Miguel Torres, quien precisamente se refirió a este fallo que ha dado el Tribunal Constitucional con respecto a dejar en libertad a Alberto Fujimori. Él señaló además que el país pues debería otorgarle el perdón finalmente a Alberto Fujimori, porque es una persona que ya tiene una avanzada edad y pues también presenta una serie de enfermedades. Asimismo, señaló que el Tribunal Constitucional ha sido sumamente claro al señalar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho hasta el momento una manipulación del derecho al pretender, a través de una supervisión de sentencia, limitar la libertad de una persona. Asimismo, hay que indicar que la expectativa aquí precisamente de los hermanos Fujimori es esperar esta resolución por parte del INPE para que ellos puedan salir a declarar y posteriormente trasladarse hasta el penal de Barbadillo, el lugar hasta donde el día de hoy, hasta estos momentos, permanece todavía el expresidente Alberto Fujimori. Lo que pasa en Barbadillo ya es otro panorama totalmente distinto. Allí han llegado las móviles que apoyan al expresidente, hay un grupo de personas apoyándolo y asimismo también han llegado congresistas y su abogado, quien viene realizando el trámite correspondiente para determinar en todo caso si queda libre el día de hoy o a más tardar el día de mañana. Ya está ahora todo listo, compañeras, para que finalmente se dé esta excarcelación al expresidente Alberto Fujimori. Ustedes tienen 2 horas menos en Lima, nosotros tenemos a esta hora las 21:39. Para ustedes son las 7:39, por lo tanto todavía queda un resto más largo de día en que pudiera ocurrir esta liberación. Pero también hay otros medios que dicen que pudiera salir mañana alrededor de las 6 de la madrugada. Sí, es correcto, compañeras. En anteriores oportunidades, cuando han habido precisamente excarcelados políticos, muchas veces la liberación se ha dado promediar las 8 y 9 de la noche. Es decir, que no hay todavía una franja horaria, como ustedes lo dicen, todavía nos queda un par de horas. Hasta las 10, 11, en todo caso, podría en cualquier momento darse la liberación. Al parecer, según lo ha dicho el vocero y excongresista Miguel Torres, ya estaría todo listo. Es más, el exmandatario ya está al tanto, está esperando nada más esta resolución del INPE para quedar de inmediato en libertad. Así que no se descarta, por tanto, la idea de que él pueda quedar libre el día de hoy o a más tardar, como ustedes lo indicaban, es la información que pueda darse el día de mañana. Sumado a ello, hay que señalar que acá hay bastante movimiento. Están también 2 patrulleros de la Policía Nacional resguardando aquí precisamente la zona y también serenazgo de la jurisdicción para esperar la llegada del mandatario, quien luego de su excarcelación sería traído a esa vivienda donde reside su hija Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.
Yanela, durante esta jornada se han registrado algunas concentraciones en el penal de Barbadillo, también en la Plaza San Martín. ¿Cuál ha sido la reacción que han tenido aquí los peruanos a esta información? Y también otra pregunta, ¿puede revertirse esta decisión que ha adoptado aquí el Tribunal Constitucional o aquí ya con esto se da por zanjado y es evidente, ¿no?, que Alberto Fujimori va a quedar en libertad, pero que ya no se va a poder tomar ninguna otra acción judicial que pueda regresar a Fujimori tras las rejas? Así es, con respecto a tu primera consulta, sí hay manifestaciones el día de hoy, hay concentraciones ya en la Plaza San Martín, como es habitual el punto de concentración de los manifestantes. Hay posiciones totalmente divididas. En Barbadillo se encuentra una móvil de manifestantes que apoyan a el exmandatario Alberto Fujimori, y en Plaza San Martín se encuentran efectivamente las personas que no apoyan tanto esa medida y además personas que también han sido víctimas, partícipes de los delitos por los cuales se les increpó en su momento a Alberto Fujimori, como es la masacre en la Cantuta, la masacre de Barrios Altos, estilizaciones forzadas, entre otros más. Ellos han indicado pues que se sienten bastante indignados con la medida, sobre todo en la coyuntura política que nos agarra precisamente, compañeras. Recordemos que esta semana ha sido bastante movida para nuestro país. Se han revelado investigaciones contra la fiscal de la Nación, quien está sindicada pues como líder de una presunta organización criminal al interior del Ministerio Público. Seguidamente se presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte. Se han revelado una serie de actos de corrupción que precisamente desestabilizan la coyuntura política. Y sumado a ello, en este contexto es que se da finalmente este fallo del Tribunal Constitucional para dejar en libertad a Alberto Fujimori. Ahora, con respecto a lo segundo que tú me comentabas, si se puede revertir esta medida, ya no podría darse. El Tribunal Constitucional pues es el ente jurisdiccional mayor aquí en nuestro país, y precisamente se había derivado primero esta medida a un fiscal en Ica, quien precisamente había regresado este fallo al Tribunal Constitucional para que finalmente diera fundado este pedido de excarcelación, y así lo ha hecho. Ya muy aparte, lo que ha trascendido también es que la presidenta Dina Boluarte se ha reunido con el ministro de Justicia para comentar quizá el panorama, lo que viene sucediendo. Sin embargo, ellos ya no podrían hacer más en este caso para dejar infundado esta excarcelación. Yanela, muchísimas gracias por este contacto a esta hora de la noche. Seguimos atentos y atentas a lo que pueda estar ocurriendo ahí. Tú nos llamas, nos informas y nosotros acá vamos a seguir analizando además un hecho que nos tuvo a nosotros, Yanela, también como involucrados en un proceso, porque recordemos que Alberto Fujimori aterrizó en Chile en noviembre del año 2005 y pasó aquí un par de años. Fueron 2 años prácticamente los que pasó Alberto Fujimori. Logró su libertad. El 2006 incluso estuvo viviendo en unas residencias en Chicureo, en Las Condes, y todavía hasta ahora no se sabe quién fue el que permitió el aterrizaje de ese avión. Claro, exactamente. Parte también de los vínculos que existe entre el ex presidente peruano con nuestra nación, quien por lo demás en su momento incluso se habían avanzado también en extender lo que en su momento fue este pedido de extradición, ¿no? Y también allí con varias solicitudes a nuestro país para justamente llevar a cabo ese proceso. En el caso concreto de las esterilizaciones forzadas, también parte de uno de los puntos que también estaba abordando ahí Yanela desde Perú, que nos estaba contando más detalles respecto de lo que se está viviendo a esta hora. Mati, hay otro debate que también se ha instalado en las últimas horas en el país vecino, y es respecto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque hay que tener en cuenta que en 2022, en marzo de ese año, la CIDH había frenado la restitución justamente de este indulto
que le había otorgado Kuczynski en su momento, y en su momento también el CIDH había invocado a Perú a que se abstuviera, y esto bajo las razones de que el Estado debe abstenerse de otorgar un indulto por razones humanitarias cuando se llevaban a cabo delitos de lesa humanidad. ¿Qué ha ocurrido entonces en las últimas horas, Mati? Y es que se ha instalado un debate respecto de cuáles podrían ser las eventuales consecuencias que podría tener en su momento el país vecino al contravenir justamente a esta decisión que había adoptado, más bien una disposición que había adoptado aquí la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde recomendaba no excarcelar y por ende le pedía al Estado peruano no acatar justamente esta decisión que también estábamos revisando, se había llevado a cabo también por medio de la justicia. Y claro, aquí el debate está puesto en sobre las eventuales responsabilidades y efectos que podría tener en Perú, incluso una posible sanción. Y por ejemplo, Mati, el abogado de estas dos causas que son la razón por la que Fujimori es condenado a 25 años de cárcel, señalaba que aquí Perú está dejando de cumplir una sentencia y una resolución de supervisión, y también señalando por su lado el abogado de Fujimori que hay un límite de convencionalidad y que la Corte no debe decir quién sale y quién no, y que por tanto prima el derecho de soberanía. Esto en alusión justamente al rol que tiene aquí la Corte Interamericana de Derechos Humanos detrás de este caso, y lo que estamos esperando ahora, por cierto, Mati, es esta posible excarcelación en las próximas horas, si no, señalan también aquí el día de mañana bastante temprano. Así es. Bueno, Alberto Fujimori, si cumpliera la sentencia, estaría en la cárcel hasta el año 2032, sí, hasta los 94 años. Algunos argumentos dicen que ya cumplió 2/3 de la pena, por lo tanto también corresponde por ese aspecto, pero son crímenes de lesa humanidad, así que ahí hay un debate. Y también, solo para cerrar, que en su momento y durante todos estos años, la familia de Alberto Fujimori también se refería respecto al estado de salud, ¿no?, del expresidente peruano, con varios procesos que en su momento también intentaron llevar a cabo, y de hecho esa fue una de las razones por las que en su momento PPK había otorgado este indulto humanitario, señalando que justamente a raíz de un informe que entregaba un equipo médico, señalaba que ya estaban las condiciones para otorgar este indulto. Y durante todos estos años también vimos una serie de enfermedades, estados de salud que la familia daba a conocer y que justamente señalaban bajo esa misma línea que debía ser otorgado este indulto, más bien revertido, y con ello permitir la liberación. Claro. Bueno, estados de salud que siempre sí, ahí son controvertidos. Mira cómo se está parando ahí de esa silla de ruedas. Bueno, nosotros les vamos a mantener informados sobre lo que está pasando en Perú. Muchísimas gracias, Isel. Nos vamos con esta información a la pausa en CNN Prime. Noticias, solo noticias, ya estamos de regreso. Y vamos a revisar nuestro sitio web con una noticia excelente para el fútbol femenino nacional, porque La Roja goleó a Perú en el último partido amistoso del año. ¿Cuál fue la cuenta? 6-0. El marcador se abrió en el minuto 3 del primer tiempo durante este encuentro que se disputó en el Estadio Municipal de La Cisterna. Chile dominó gran parte del encuentro y eso se vio reflejado en este marcador. El segundo gol vino en el minuto 34, luego en el minuto 42, una hazaña que siguió en el segundo tiempo, en el minuto 52, en el minuto 63 y finalmente en el 87. Con este resultado, entonces, Chile se corona con esta victoria y termina un año con buenos resultados. Usted puede ver todos los detalles en nuestro sitio web www.cnnchile.com. Con esta información hacemos un alto y ya estamos de regreso. Se empiezan a calentar los motores para el Lollapalooza 2024, así llegamos al final de CNN Prime. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros porque ya llega toda la información del tiempo en CNN Tiempo y luego Futuro 360. Martes 5 de diciembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, que tengan muy buenas noches.